desperdiciar menos, pero pues utilizaron el agua más limpia, fresca, para poder recircular la mayor cantidad del agua de desecho. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿A quién no le quedó? A ver, ¿quieren que veamos alguno de ustedes? Si quieren, va a ser más fácil corregir los errores, ¿cómo se llaman? Los errores de sus códigos. ¿A nadie le quedó? ¿O así, o a alguno sí le quedó? ¿No? ¿Quiere poner en la pantalla la de esta? Ok. lo de los parámetros, por favor? A los datos. Sí, es que no me hicieron para Aquí está. Ese sería, o sea, de hecho ese es un problema real de una industria real. O sea, una pequeña sección que estanquea aquí. Fíjense, ahora, si tuviéramos otro contaminante, hagan de cuenta, vamos a agregar un índice C para cada contaminante, ¿sí? Y en las composiciones, antes era Z de I, ¿verdad? Pero ahora va a ser I, C, ¿sí? Y van a poner más datos. O sea, el modelo sigue siendo el mismo, nada más vamos a tener que agregar un índice por contaminantes, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? Una de las grandes ventajas de GAMS es que los modelos de los procesos reales muchas veces involucran ecuaciones repetitivas, nada más aplicadas a diferentes cosas. El balance de masa es el mismo para cada unidad de proceso, ¿sí? ¿Qué formación tienen los que están en la licenciatura? ¿Qué están estudiando? Ingeniería química. Por ejemplo, balances de materia en un tanque. ¿Qué diferencia existe al de un reactor, al de un plato, de una columna? Lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? O sea, realmente el balance es el mismo, ¿sí? El balance de energía, nada, ¿no? Restricciones de equilibrio, todos los equipos que llevan equilibrio son iguales, entonces los balances son iguales. Entonces repetir, pues si nomás le pongo los índices correspondientes para cada las unidades que tengan. O sea, no es tan trivial como lo que estoy diciendo, pues, pero no es tan complicado tampoco, ¿sí? Lo mismo los problemas de planificación, por ejemplo. Los problemas de planificación puede llevar algo de aquí para allá, pero pues la misma ecuación es para todos donde los quieras llevar, ¿sí? O de una materia o otra materia, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, ¿ya les quedó? ¿Quieren que revise alguno de ustedes para ver qué errores tienen? ¿No? ¿Que no les dé pena? ¿Se quedaron muy atrás? ¿El tuyo? Pasa. Es que un carácter está mal o que me falta un punto y coma, ¿sí? Al final. A ver, déjenme ver. Pero aquí no. A ver, déjenme ver dónde. Aquí no debe ser el problema. Tienen muchos abiertos. A ver, yo como que tengo un problema obsesivo compulsivo y cuando veo muchos abiertos me bloqueo, ¿eh? Pero bueno, voy a tratar de controlar mi problema. Es este de aquí, ¿verdad? ¿El problema? Estoy abriendo el punto LST, ahí siempre hay más información, es la primera vez que lo voy a hacer y aquí me va a dar más información. Me dice en la línea 96 o el error 96, me dice que se necesita un espacio en blanco porque el carácter no está correctamente identificado, ¿sí? Entonces voy a ver el error acá, voy a ponerme así, control F de buscar, ¿sí? Y le pongo, era 96, ¿verdad? Sí. Era el signo de pesos y 96 y le pongo que lo busque hacia adelante. Aquí me dice que cuando se define el parámetro Z fresh,
ya sé cuál es el problema. Hace falta un espacio. ¿Sí? ¿Sí? Por eso me decía que hacía falta un espacio. Vamos a correrlo nuevamente. Hay otros muchos más, no hay problema, o sea, así es. Siempre hay que buscar el error de mero arriba. Porque si se corrige este, puede ser que los otros sean consecuencia de ese. Me dice que un identificador desconocido se metió como un conjunto. T, el waste era, le puse era de I. ¿Sí? Ahí va otra vez. Me dice que el símbolo es desconocido. WW. No, debiste de haber declarado a una variable. Acá está. Bueno, ya le puse WW aquí. Que el signo se metió como una constante. A ver. Sumatoria de R. Si te fijas, la sumatoria se debe cerrar hasta el final. ¿Sí? Entonces fíjate, por ejemplo, aquí sí me va a servir este de acá. Se cierran hasta el otro, había uno de sobra. ¿Sí? Y se digan, ya vamos disminuyendo. Pero siempre me voy resolviendo el de mero arriba hacia abajo. ¿Sí? Porque muchos desaparecen resolviendo el de arriba. ¿Sí? Dice que símbolo desconocido es 6. Aquí llamaste la 5 y 7. Entonces sería la 5. ¿Sí? Símbolo desconocido. Waste. Creo que a esta la llamamos. ¿Cómo la llamaste ahí arriba? W waste. Así la llamaste acá arriba, fíjate, es esta de acá. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Creo que te quedó otro costo distinto del mío. Hay que checar los datos ahí. ¿Sí? Pero así va uno resolviendo los problemas de este tipo de cosas. ¿Sí? Bien. Lo primero para resolver un problema de optimización es tener el modelo bien, codificarlo es lo menos problemático. ¿Sí? Cuando son problemas lineales o dóciles, como estos que estamos viendo, no hay ningún problema. Cuando son la sábana desprendida que les decía, funciones trigonométricas, etcétera, aquellos hay que buscar o implementar o inventar una estrategia de solución eficiente, lo cual ya no es tan trivial tampoco, pues. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí te la paso. Bueno, entonces, bien, déjenme les muestro otra aplicación distinta. No les voy a pedir que lo ¿cómo se llama? No les voy a pedir que lo programen ya porque no está tan trivial. Se los voy a explicar y se los voy a mostrar. ¿Sí? Es un problema más grande, más complejo. ¿Sí? Sin ser el más complejo, tampoco, ¿no? Fíjense. Este es un problema muy clásico de la integración energética de procesos. ¿Sí? Fíjense, no es nuevo, ¿eh? De 1990, o sea, hace un chorro de tiempo, ¿no? Entonces, a esta superestructura se le conoce como la superestructura del modelo Sin-Kit que inventaron en su momento el profesor Ignacio Grossman con su estudiante Terrence G. Y fíjense, lo que dice es, ¿se acuerdan en la primera diapositiva que les puse cuando empecé a hablar de la integración energética, de que corrientes calientes acoplaran para transferir calor entre sí, bla, 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 bla? Pues aquí, fíjense, dice él, vamos a hacer una superestructura, es decir, un superdiagrama de flujo que permite integrar las corrientes de proceso, ¿sí? Energéticamente. Y por ejemplo, las corrientes calientes van a ir de izquierda a derecha. Las corrientes calientes son aquellas que van a ceder calor. Y las corrientes frías van a ir de derecha a izquierda. Corrientes que necesitan calor para satisfacer sus requerimientos energéticos. Los datos son las temperaturas de entrada y de salida de las corrientes calientes y frías. Sus flujos
sus propiedades físicas y su capacidad calorífica. Es decir, nosotros sabemos qué corriente es, desde qué temperatura está y hasta qué temperatura quiere llegar, ¿sí? Para satisfacer los requerimientos energéticos entonces de las corrientes calientes, yo puedo utilizar exclusivamente servicio externo de enfriamiento. Para satisfacer las necesidades de calor de las corrientes frías, yo puedo utilizar exclusivamente servicio externo de calentamiento. Era como utilizar pura agua fresca. ¿Se acuerdan hace rato de la integración másica del agua? Pero obviamente, lo más caro, o una de las cosas de las más caras en la industria química y de procesos, es usar servicios externos. Calentamiento principalmente, o refrigeración en otro caso, ¿sí? Entonces, para disminuir el consumo de estos servicios externos, nosotros podemos acoplar las corrientes que requieren ser calentadas con las que requieren ser enfriadas, para no consumir ni calentamiento ni enfriamiento. Obviamente tenemos una restricción ahí, que es que no podemos transferir calor de una corriente que esté a una menor temperatura a una que esté a mayor temperatura, ¿sí? Tenemos que respetar la segunda ley de la termodinámica y tener un déficit positivo, una diferencia positiva de temperatura. Es decir, la corriente caliente tiene que estar a una temperatura mayor que la corriente fría para poder acoplarlas entre ellas. Mi optimización aquí entonces es la existencia de los intercambiadores de calor. Es decir, esta corriente puede intercambiar calor con esta otra corriente en esta etapa, ¿sí? En un intercambiador de calor. Si existe, yo debo determinar cuánto calor y después los balances de materia y energía me van a decir las temperaturas de entrada y salida a esa etapa de cada una de las corrientes correspondientes, de la fría y de la caliente. Este problema se conoce como una representación en etapas. Se fijan, donde el problema lo divide en diferentes etapas, porque dice, si yo quisiera una configuración totalmente en serie, por ejemplo, entre esta corriente y esta corriente, primero diría que intercambia aquí y después intercambia acá, y se fijan, están en serie, ¿sí? Si quisiera en paralelo, estos dos existirían. En serie en paralelo, por ejemplo, estos dos existirían, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, la superestructura me permite representar un montón de posibilidades de interés, y yo lo que quiero encontrar ahí es cuál es la solución óptima. Aquí, a diferencia de la red de agua, este es un problema más complicado porque implica restricciones binarias, la existencia de equipos. Y hay otra cosa más importante. Si el equipo existe, necesito satisfacer restricciones adicionales. Si el intercambiador existe entre la corriente 1 con la corriente 1, debo tener una diferencia positiva en el extremo izquierdo y una diferencia positiva en el extremo derecho de temperatura, para que no viole la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Si no existe, no importa, ¿sí? Entonces, solamente cuando exista, es una implicación, ¿se acuerda cuando les decía, si la muchacha va al baile, el novio tiene que ir? ¿Sí? Aquí, si el intercambiador existe, tengo que tener una diferencia positiva de temperatura. Si no existe, no importa, ¿sí? Eso representa problemas de modelación distintos al problema anterior. Es un problema mucho más complicado. Variables de optimización, les decía, los calores, las áreas de transferencia de calor, las temperaturas, las diferencias de temperatura, etcétera, 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 ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar nosotros ahora? Entonces, establecer estos balances. Vamos a poner I, va a ser un índice para las corrientes de proceso calientes. J, un índice para las corrientes de proceso frías. K, un índice para el número de intervalos de temperatura que tenga yo a través de la superestructura. Si tengo dos etapas de la superestructura, ¿cuántos intervalos de temperatura necesito? 3. Si tengo 4 etapas de la superestructura, ¿cuántos intervalos de temperatura necesito? 5. Son las fronteras que existen a través de la representación. Y bueno, lo primero que necesito es un balance de energía para cada una de las corrientes calientes. Si tengo 10 corrientes calientes, ahora ya están familiarizados con el uso de índices, aquí nomás le pongo para todo ahí, ¿sí? Ya no pongo las 10 o 100 o las que sean. Y le digo, fíjense, la temperatura de entrada menos la temperatura de salida por el FCP. F se representa el flujo por su capacidad calorífica. En la integración energética es muy común utilizar el nombre de capacidad calorífica y horaria, ¿sí? Que sería flujo de capacidad calorífica. Es igual a el calor que va a transferir esa corriente I con cualquier corriente J en cualquier etapa de la superestructura, más el servicio externo de enfriamiento que requiera. Similarmente, el balance de energía para las corrientes frías, aquí me equivoqué, esta debe ser J, establece que la temperatura de salida menos la temperatura de entrada por el flujo por su capacidad calorífica es igual a la sumatoria de calores de esa corriente J con cualquier corriente I con cualquier etapa de la superestructura más el servicio externo de calentamiento.
Para determinar la temperatura en las fronteras de la superestructura, necesito un balance de energía para cada corriente. La temperatura en la frontera K menos la frontera K más 1, que sería la siguiente, por el FCP es igual a la sumatoria de calor que transmite esa corriente caliente I con cualquier corriente J. Y esta es válida para toda etapa en cualquier corriente caliente. Y lo mismo el balance de energía para las corrientes frías en cada etapa de la superestructura. También necesito asignar las temperaturas a las fronteras de la superestructura. Eso las asigno para las corrientes calientes, como entran de este extremo, las asigno a la frontera 1. Para las corrientes frías, como entran del otro extremo, las asigno al número total de etapas más 1. ¿Se acuerdan? Si tengo 2 etapas, necesito 3 fronteras, etcétera, etcétera. Y lo mismo necesito asegurar un decremento monótono de temperaturas a través de la superestructura, porque hay una transferencia de calor. Si hay transferencia de calor, se en calor sensible, ¿sí? Entonces, si existe un intercambiador de calor, la temperatura en la frontera K debe ser mayor que en la frontera K más 1 para cualquier corriente I. Si no existe, son iguales. Simplemente le pongo entonces mayor o igual que. Lo mismo para las corrientes frías y lo mismo para los extremos de la superestructura. Y después, para determinar la cantidad de calor que necesito de servicio externo de calentamiento y de enfriamiento, necesito un balance de energía al extremo de la superestructura. Para las corrientes calientes al extremo derecho, para las corrientes frías al extremo izquierdo. Esto me va a permitir determinar el servicio externo de calentamiento, QHU, y el servicio externo de enfriamiento, QCU. Y aquí es lo importante que les decía de la modelación lógica a través de variables binarias. Z va a ser la variable binaria que designa la existencia del intercambiador de calor entre la corriente caliente I con la corriente fría J en la etapa K. Fíjense. Omega es un número muy grande, un Big M se llama, en términos de modelación. Es el calor mayor que puede existir entre la transferencia de calor entre la corriente I con la corriente J. Un número muy grande, piénsenlo nada más. Si existe el intercambiador de calor, entonces yo necesito activar la variable binaria correspondiente. ¿Sí? ¿Cuándo va a existir? Cuando haya transferencia de calor. ¿Sí? ¿Por qué necesito determinar que se active la variable binaria? Porque si existe el intercambiador de calor, necesito calcular el costo. ¿Sí? Si no existe, le pongo 0. ¿Sí? Y acuérdense, mi objetivo va a ser minimizar el costo de este problema. ¿Sí? Entonces, si Q solamente puede ser mayor o igual que 0, no puede ser menor que 0, es un calor. ¿Sí? Ahora, si Q vale 0, entonces Z es la variable binaria y omega es un número muy grande. Z ¿cuánto puede valer? 0, 1. Si vale 0, si Z vale 0, 0 menos 0 es menor o igual que 0, cumple. ¿Sí? Y si Q vale 0, Z puede valer también 1, no hay ningún problema. Pero si Q vale más que 0, si la muchacha va al baile, ¿cuánto tiene que valer Z? No tiene otra opción. Tiene que valer 1. No tiene otra opción, exactamente. Omega es muy grande. ¿Sí? Si la muchacha va al baile, él la acompaña. ¿No? No tiene otra opción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos modelando ahí. Si hay transferencia de calor, tiene que existir el intercambiador de calor. No hay otra opción. Y entonces tengo que calcular el costo asociado a ese intercambiador de calor. ¿Sí? Lo mismo para el servicio de enfriamiento y de calentamiento. ¿Sí? Pero hay otras restricciones más complejas todavía que involucra este modelo. Porque si existe el intercambiador de calor, que ya vimos que si Q es mayor que 0 debe existir el intercambiador de calor, tengo que poner la diferencia positiva de temperatura. ¿Se acuerdan? Tengo que asegurar que la temperatura de la corriente caliente sea mayor que la temperatura de la corriente fría en ese intercambiador de calor, es decir, en ese extremo de la superestructura. Y eso es lo que establece aquí. Tau es un límite superior para la transferencia, para la diferencia de temperatura. Es un número muy grande, hagan de cuenta. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si el intercambiador existe, ¿cuánto vale Z? 1. 1 menos 1, 0 por tau, 0. Quiere decir que la delta T se activa. ¿Sí? Es menor, esta de aquí debe ser menor que esta de aquí. Y luego le voy a poner una restricción que diga que esta debe ser mayor que una delta T mínima. ¿Sí? Ahora, si esta vale 0, no importa lo que valga la diferencia, siempre va a ser mayor que la diferencia de temperatura mínima. ¿Por qué? Porque voy a tener tau. ¿Y tau qué es? Un número muy grande. Y ese número muy grande siempre va a ser mayor que la delta T mínima. Voy a relajar esta restricción de aquí. Y eso lo voy a hacer para el extremo caliente, así como para el extremo frío.
y para los servicios externos de calentamiento y enfriamiento. Estas restricciones son de las más interesantes, ya que empiezan a modelar la lógica de lo que es realmente una superestructura, ¿sí? O sea, dar un curso de lógica para la generación de superestructuras es muy interesante. Yo es lo que hago en mis cursos de posgrado para mis estudiantes que tengo ahí. Entonces, aquí nada más les quiero mostrar un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño preámbulo de lo que es todo eso, ¿no? Es algo muy interesante, muy complejo, pero permite precisamente ver toda la lógica de este tipo de sistemas más estructurados, ¿no? Y bueno, fíjense, la función objetivo aquí es minimizar el costo. Voy a poner un ejemplo, este es un ejemplo, ¿sí? Ya no se los voy a poner a programar porque ya no está tan directo y aquí nos tardaremos un poquito más, pero les voy a mostrar el código de GAMS que resuelve este problema, lo cual es un poco más complicado que los que hemos venido discutiendo, ¿sale? Entonces, voy a abrirlo. Este es el original que ellos programaron, no lo programé yo después hice uno más bonito, pues ya que leías. De hecho es el original de ellos, en una versión más viejita de GAMS que no permitía algunas cosas que ahora se permiten, entonces que puede ser lo más fácil, ¿sí? Después les muestro si quieren una versión más dócil de esto, pero bueno, ahí les va, miren. Aquí está, déjenme ver. Aquí está, miren. Necesitamos, estos de aquí son criterios de convergencia, ya no converge tan fácilmente, entonces hagan de cuenta, ¿se acuerdan? Los Newton tienen el 1 por 10 a la menos 3, etcétera, etcétera, aquí máximo número de ciclos internos, externos, etcétera, así se le cambian con estos de aquí, Terlin y Reslin, ¿sí? Después, I es el índice para las corrientes calientes, J para las corrientes frías y K para las fronteras de temperatura, ¿sí? Número total de etapas en la superestructura, aquí los declaro como un escalar, ¿sí? Aquí declaro un alias para poder manipular las restricciones que son las de la diferencia de temperatura y que son un poco más complejas de manipular. Declaro las variables binarias para existencia de intercambiadores de calor, enfriadores y calentadores, ¿sí? Las variables positivas que tengo, igual como lo hicimos con la red de agua, se fijan, no para cada corriente, sino por I, ya tengo 10 corrientes calientes, ahí están J, bla, bla, bla. Lo mismo para las temperaturas a través de la superestructura para corrientes calientes y frías, para cada corriente caliente en cada frontera K, para cada corriente fría en cada frontera K, etc. El calor, ¿se acuerdan del calor que teníamos de IJK? O sea, lo meto indexado, esa es la gran ventaja que tiene GAMS para resolver este problema. La variable que se va a optimizar aquí es el costo, que se deja como una variable libre. La sintaxis es la misma. Fíjense que hace rato que nosotros resolvíamos, no le poníamos coma después de terminar una línea. La versión viejita de GAMS, si no le ponía una coma, error, error, error. Las versiones hace como unos 10 años, ya no marca error si no le pongo la coma al final, ¿sí? Al principio sí, ya no, ¿sí? Bueno, los parámetros, estos son todos los datos que tengo, que es un problema más grande, ¿sí? Y las ecuaciones, los balances que vimos hace rato, lo que les estaba explicando, balances de energía por etapa, por corriente caliente, restricciones de factibilidad técnica asociadas a las diferencias de temperatura, así como la lógica de si existe el intercambiador, bla, 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 bla. Finalmente la función objetivo. Fíjense aquí las ecuaciones, dicen. Aquí, por ejemplo, tengo esta de aquí. Esto que tiene es en on text y off text, es comentario, permite poner comentarios. Signo de pesos on text, todo lo que quede abajo es comentario hasta que le ponga signo de pesos off text. Lo que pasa es que las balances de materia, los balances de energía por toda la corriente son equivalentes a sumar los balances de cada etapa más el balance del servicio externo de enfriamiento o de calentamiento. Entonces son ecuaciones redundantes, no eran necesarias, por eso las quité, ¿sí? Si las pongo no pasa nada, pero no son necesarias, ¿sí? Son redundantes. Es como si tienen una ecuación que les dice esto más esto es igual a esto y la multiplican por 2, pues se está redundando, no le va a dar información adicional, ¿sí? Entonces en los modelos de optimización hay que poner ecuaciones independientes nada más. Entonces por eso en el modelo original estaba mal, pues, porque tenía esta redundante, pero no generaba ningún problema. Si la quitamos no hay ningún problema. Después aquí tenemos los balances por etapas, ¿sí? Se fijan, ya son matrices de ecuaciones. Lo mismo para el servicio externo para las corrientes frías, asignación de temperaturas, restricciones lógicas para asegurar la diferencia de temperaturas, son las que pusimos. Después tenemos las restricciones lógicas para
¿cómo se llama? Para la existencia de los intercambiadores de calor, así como para los servicios externos de calentamiento y enfriamiento. Y finalmente, bueno, voy a brincarme aquí hasta llegar a la función objetivo. La función objetivo es, los intercambiadores de calor no sabemos si van a existir o no, ¿se acuerdan? Si existen, ¿de qué depende el costo del intercambiador de calor? De que exista una carga fija y una carga asociada al tamaño, ¿sí? Hay que determinar el área de transferencia de calor. ¿De qué depende el área? Del calor que se transfiere y la diferencia de temperatura media logarítmica. Hay que meter ahí la ecuación. Eso es lo que le hace un problema mucho más complejo. Los logaritmos, ¿se acuerdan que les decía funciones trigonométricas, logarítmicas? O sea, son el coco acá de la optimización. Entonces hay que reformular las funciones para tratar de hacerlas más dóciles. Ellos utilizaron una reformulación que se conoce como la aproximación de Chen. Es decir, en lugar de utilizar logaritmos, utilizan una como que una forma más dócil de la función, que no es exactamente el logaritmo, ¿sí? La diferencia de temperatura media logarítmica, pero que da una buena aproximación, pero que no es tan compleja para resolver, no involucra los logaritmos, ¿sí? Entonces, los problemas más complejos tiene uno que manipular las expresiones para poder garantizar la solución del mismo. Y finalmente, el costo de servicio externo de calentamiento y de enfriamiento. Si verán, lo más grande del modelo es precisamente esta función objetivo, ¿sí? Después hay que meter los datos. Digan, aquí están los datos de las corrientes del ejemplito que les puse ahí. Estos corresponden a ese ejemplo. Ah, no, estas no corresponden a ese ejemplo, este es a otro. Este es el problema. ¿Han visto el problema los que estudiaron ingeniería química? A ver, ¿conocen el libro de Shenoy? Uday B. Shenoy, ¿no? De integración de procesos, de integración energética, ¿no? Bueno, es un libro famoso de integración, a ver, lo conocí, ¿verdad? No tan famoso. La red de intercambio de calor fue un tema muy de moda hace quizás 20 años, quizás 30 años, no sé, ¿sí? Y entonces había problemas típicos. Nadie lo puede resolver, y el que lo encuentre una solución a es bien bueno, ¿sí? Y encontraban una solución en ese. Y llegaba otro y decía, no, yo encontré una mejor que esta, ¿sí? Y había problemas tipos para demostrar que tu algoritmo, tu técnica de solución era mejor que la que se había reportado anteriormente. Y entonces estos problemas están el 4S1, el no sé qué, y así etcétera. Este es el 4S1, creo, es el más simple de esos problemas tipos que se metían ahí. Este grupo de Manchester y que hicieron muchos trabajos en esto hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos los datos de costos, son los cuales de este problema se tienen. ¿Se acuerdan las restricciones a las variables .lo y .a que pusimos hace rato? Aquí se requieren muchas, porque si no, pues, es complicado resolverlo. Algo que no hicimos durante todo el taller de hoy fue utilizar inicializaciones, fue a propósito. Les puse puros problemas de los que fuimos resolviendo, eran puros problemas bien sencillos de resolver, ¿sí? Cuando son problemas que no se pueden resolver tan fácilmente, no convergen, ¿sí? La sábana extendida que les decía, no encuentra el mínimo, ¿sí? Y para encontrar el mínimo de la sábana extendida hay que buscar estrategias de convexificación o de inicialización correcta de las variables. Este es un problema, aunque no es complejo, es un problema dócil. Y con una inicialización adecuada encuentra, si no la solución óptima, sí buenas soluciones, ¿sí? Para inicializar variables en GANS es el .L, .A es límite superior, .lo límite inferior, .fx fijas el valor de la variable, y .L es el inicialización, se utiliza como valor inicial y haz de cuenta, es como si en la sábana extendida le dices, por aquí empieza a buscar, ¿sí? Si tienes idea de por dónde está la solución óptima del mismo, ¿sí? Entonces, aquí ellos utilizan esta inicialización. Bueno, voy a resolverlo con el problema, es un problema MinLP, es el primero MinLP que vimos, el otro era MILP, ¿se acuerdan del que vimos? Lo vamos a resolver con un algoritmo que precisamente inventó el mismo que propuso este problema, este modelo que se llama Ignacio Grossman, y el algoritmo es DICOT, ¿sí? Y para el NLP vamos a utilizar CONOP como hace rato. CONOP, ¿sí? Y bueno, ahí está. Aquí está resolver la superestructura, bla, 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 bla. ¿Sí? Si le digo que lo resuelva, vamos a ver cuánto tarda. Como verán, primero ya no fue trivial, ¿no? Ya no fue como el otro punto cero, no sé cuántos segundos. Ya se tardó, ¿sí?
Fíjense, esta es un modelo, es como de esos de la sábana extendida, ¿sí? Cono y Dicop solamente funcionan si fueran dóciles, pero utilizaron una inicialización muy correcta, ¿sí? Si quiero yo garantizar el mínimo de todos, tengo que utilizar un algoritmo de optimización global, ¿sí? Fíjense, lo que encontró aquí fue 543,000, ¿sí? 543,000 fue el costo mínimo. Un algoritmo de optimización global es el que tenía hace rato yo ahí. Este le voy a cambiar para que utilice Baron y Baron F9. El primer punto es que va a tardar, ¿sí? Va a tardar y puede tardar mucho tiempo, aún en un problema sencillo como este, ¿sí? Entonces, esta es una computadora rápida, ¿eh? O sea, no crean que es tan... No es patito. No es patito, pues, ¿no? Entonces, en una computadora más sencilla, tarda mucho más, ¿sí? En una computadora más poderosa tarda mucho menos, ¿no? Bueno, aquí lo voy a tener que cancelar porque si no, no acaba, ¿sí? Tarda creo que más de 1 hora en encontrar el Baron, en buscar en toda la sábana. Puede ser que no encuentre una solución significativamente mejor que el Dicop, porque el Dicop lo que utilizó aquí fue una muy buena estrategia de inicialización, ¿sí? Hagan de cuenta que sea 0.5% mejor. Es irrelevante, ¿no? O sea, para las simplificaciones que se han hecho también, ¿no? Entonces, si fuera una solución 10% mejor, pues bueno, o sea, quizás es significativo, ¿no? Entonces lo voy a cancelar. Nada más quería mostrarles esa parte. Y déjenme, les muestro otra pequeña aplicación de algoritmos de GAMS a problemas como estos. Si quieren les puedo pasar todos estos códigos, se los puedo compartir. Estábamos hablando de un problema de planificación hace rato de una biorefinería. Pero lo que no traigo es el código del ¿cómo se llama? Bueno, en un problema de planificación de una biorefinería, este fue el artículo que te mostré hace rato, pero no puse el modelo. En este caso, la idea es, si yo quiero determinar, en un problema de una refinería, de una biorefinería, yo quiero producir diferentes productos, ¿sí? A partir de diferentes fuentes de biomasa. Puedo producir biogasolina, bioetanol, biodiesel, bioturbocina, biobutanol, bla, 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 ¿sí? Tengo un montón de biorecursos, pero tengo disponibilidad de ellos en un lugar, en un tiempo específico y otros en otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La primera decisión es dónde instalar la biorefinería, de qué tamaño ponerla, cuántas necesito distribuidas y cómo interaccionar para satisfacer las demandas de los mercados y a partir de qué materias primas cada uno de ellos. Es optimizar toda la logística asociada a la cadena de valor global, ¿sí? Yo lo quiero hacer con la mayor ganancia posible, al menor impacto ambiental y con el mayor beneficio social. Un beneficio social aquí podría ser asociado a la generación de empleos, ¿sí? Es un problema que uno de mis estudiantes resolvimos propusimos el modelo debe ser como el 2011, ¿sí? Y no traje aquí el modelo. Es un modelo sencillo, balances de materia, balances de restricciones técnicas, de disponibilidad, de factibilidad económica, etcétera, etcétera. O sea, el problema, fíjense aquí, es que las materias primas disponibles son 20, ¿sí? Los productos que consideró son 4. Diferentes rutas de procesamiento, cada una con diferente costo, con diferente, ¿cómo se llama? Rendimiento, etcétera, etcétera. Propuso 10 rutas de conversión. Obviamente, tenemos un montón de datos para cada una de las materias primas con diferentes factores de conversión para cada una de las rutas. Aquí el problema se convierte así. Tenemos costos de los recursos de los que disponemos, tenemos costos de procesamiento, se hace una matriz más grande, tenemos limitaciones de disponibilidad, y finalmente, si se fijan, lo principal que quería decirles es,
el modelo se vuelve compacto. ¿Sí? O sea, es uno para cada materia prima, para cada sitio, para cada producto. Sí, pero es una matriz. Se meten en forma de matrices. Si tenía 20 por 20 por 20, sí, así en esa matriz están un chorro de ecuaciones, pues. ¿Sí? Entonces, este es un problema muy, muy simple. Aquí simplemente puso, es un problema lineal y maximizando el beneficio económico. Como es un problema lineal, debe converger bien rapidísimo. Déjenme corregirlo. Ahí está, no tardó nada. Bueno, el otro, el no lineal era más chico en tamaño, el del intercambiador de calor, de la red de intercambio de calor, pero es altamente no convexo. Aquel es, la forma del problema es la que lo hace difícil de resolver. Si lo puedo plantear de manera lineal es mucho más fácil de resolver, ¿sí? Y obviamente aquí me dice el comportamiento de toda la cadena de valor asociada a este sistema. Esta es una de las grandes ventajas de un modelo como este. Si lo hacen simple, puede funcionar fácilmente. Y bueno, pues eran estas cosas las que yo les quería mostrar en este taller. Nada más para que vean otra aplicación muy simple. Les voy a mostrar, por ejemplo aquí, la optimización de un intercambiador de calor, sobre todo, por ejemplo, ¿sí? Estos fueron mis primeros pininos en optimización. Cuando yo era estudiante, un artículo que publicamos hace mucho tiempo, fue en el 2000, yo creo que 2005, ¿no? ¿Sí? Para optimizar el costo de un intercambiador de calor de corazas y tubos, hagan de cuenta, optimizando el número de corazas que necesito, espaciado, bla, bla, ¿sí? Entonces, minimizar el costo para hacer la tarea de transferencia de calor manipulando las variables de diseño, ¿sí? Es un problema no lineal, muy simple, y está mixto entero no lineal, me parece, porque el número de corazas es una variable entera, ¿sí? El problema es que aún sencillo se hace un problema no convexo. Se digan otra vez, el modelo en sí, cuando se programa bien en GAMS, se hace muy compacto, ¿sí? Porque las ecuaciones se meten indexadas, etcétera, etcétera. No todos son tan sencillos como o sea, lo que quise hacer, lo que quise mostrarles a ustedes aquí en esto, son los más sencillos de aplicaciones. Obviamente, los que necesitamos muchos modelos mucho más complicados que permitan resolver los problemas más grandes. Y bueno, pues finalmente la idea aquí, a ver si funciona. Si aún funciona. Sí funciona. Está bien. La idea de esto es que ustedes pueden plantear como problemas de optimización cualquier problema que ustedes quieran resolver. La idea de la optimización o de la simulación es experimentar con modelos teóricos antes de poderlos llevar a cabo, tener una idea de qué conviene hacer, no es construir algo para después darte cuenta de que no era viable técnicamente o que no era rentable, etcétera, o el impacto que podría tener. Es como analizar las diferentes consecuencias que puede tener el llevar a cabo o no un proceso en particular. Y cualquier cosa que se les ocurra puede ser optimizado, ¿sí? Nosotros en el caso de cuestiones de energía, tanto cuestiones dentro del proceso como la planificación fuera de él, o el diseño de un equipo muy en particular puede ser optimizado desde diferentes puntos de vista. Y la tarea de optimización implica no solamente codificarlo, que fue lo que vimos principalmente en este taller. Lo más importante, más frecuentemente, es formular el modelo de optimización, ¿sí? O sea, si ustedes lo formulan bien y hacen lo que quieren hacer bien, resolverlo es bien fácil, ¿sí? Entonces, la tarea de diseñar modelos de optimización eficientes, desde mi punto de vista, es la tarea principal cuando se quiere resolver un problema de optimización. Codificarlo, pues finalmente leo el manual y ahí ya vieron todos los libros que les decía que tenía GAMS, etcétera, o cualquier otro software que quieran utilizar. Bueno, pues muchas gracias, muchachos, y si tienen alguna pregunta, pues con gusto. Probablemente es mucha la información, sin embargo hay que digerirla, hay que procesarla, y José María, como les mencionaba, es miembro de la Red Sumas y un entusiasta colaborador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos compañeros de ustedes han estado en estancias de investigación con nuestro amigo José María,
y él siempre ha estado en una disposición abierta y clara de poder colaborar con el aprendizaje y con la enseñanza de una de las metodologías y técnicas que nosotros ingenieros químicos las hemos como abandonado, como que las hemos descuidado. No sé si compartas, José María, conmigo, optimización. Nos dan un curso de optimización y no nos dan más. Aquí en la facultad creo que nada más hay un curso de optimización. Entonces yo creo que aquí se podría hacer mucho. Pues José María, bueno, no sé si hay preguntas o comentarios. ¿Tomaron su correo electrónico? Bueno, si no, pues conmigo con mucho gusto se los hago llegar, ¿de acuerdo? Pues nada más agradecerle a nuestro amigo José María Ponce Ortega por su participación en el taller Introducción a la Optimización de ENGAPS dentro de la reunión de redes de energía 2018 y el cuarto encuentro de la red temática en sustentabilidad energética, medio ambiente y sociedad. Pues le damos un aplauso, por favor. José María, muchas gracias. Por ahí había algunos chicos del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos que están organizando el próximo encuentro nacional y ahí te molestaremos con algún otro taller de introducción al GAMS. Pues muchísimas gracias, José María, feliz regreso a casa, por favor con cuidado. Él regresa el día de hoy a Morelia y pues bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Si me regalan 2 minutos, les voy a dar unos mensajes muy rápidos. José María, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.